Buenos días muchachos, vamos a concluir con nuestro método de integración de fracciones parciales. Como ya vieron, subimos los 4 videos de caso 1, 2, 3, 4. Este video solamente es para hacer una conclusión y saber cuándo se va a aplicar este método de integración. Entonces, el método de integración por fracciones parciales se va a aplicar cuando tengamos una función del tipo racional, o sea, tengamos una división. Cuando ya detectemos esto, primero vamos a fijarnos siempre en el exponente o el grado absoluto del numerador y el grado absoluto del denominador. Si en nuestra función que vamos a integrar el grado absoluto del numerador es menor que el del denominador, podemos proceder con el método. O sea, empezamos a hacer el método de integración por fracciones parciales. En este caso, bueno, vamos a poner aquí 4, aquí vamos a poner 2. Y bueno, este sería nuestra integración por fracciones parciales, reconociendo que es una función racional y el numerador tiene un grado absoluto menor que el denominador. Si es igual o mayor, hay que hacer una división, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto que hay que checar siempre cuando empiecen a integrar. Ahora vámonos con los casos. El caso 1, el caso 2, el caso 3 y el caso 4 que vimos en estos videos anteriores a este. Nosotros tenemos entonces que en el caso 1 vamos a tener factores de primer grado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre tomar el denominador y tratar de factorizar para obtener factores de primer grado o de segundo grado. Si nosotros obtenemos factores de primero o de segundo grado, tenemos asegurada la solución. O sea, por lógica, entonces, si nosotros podemos factorizar como dos factores, ya sea de primero o segundo grado, lo podemos realizar. Un ejemplo, vamos a factorizar aquí. Entonces, si yo ya sé factorizar, esta factorización es una diferencia de cuadrados, entonces tengo dos binomios conjugados. Lo puedo dejar hasta ahí, incluso hasta ahí puedo dejar la factorización y tendría dos factores de segundo grado que no se repiten. Estaría cayendo en donde en el caso 3. Entonces vamos a revisar. Caso 1, factores de primer grado que no se repiten. Entonces, ¿cómo los vamos a expresar? ¿Cuáles van a ser las expresiones para los factores de primer grado? Sería A sobre el factor que no se repite. Si tenemos más factores, sería B sobre el siguiente factor, que tampoco se repite, y así seguiría hasta el número de factores que tuviera, ¿no? Un ejemplo, llegar hasta la L de X menos L, ¿no? Entonces, esos serían los factores que yo tendría que representar para mi descomposición factorial. Y entonces vamos al caso 2. En el caso 2 tengo factores de primer grado que se repiten. ¿Qué quiere decir esto que se repitan? Quiere decir entonces que están factores que son iguales, o están multiplicados por sí mismos, o están elevados a una potencia, o sea, son potencias de ese factor de primer grado. Y lo vamos a expresar de la siguiente forma. Va a ser A, vamos a empezar con el factor, y aquí le vamos a poner que n. Esta n nos representa que se repite, puede ser 2, 3, 4, 5, puede ser cualquiera de ellas. A medida que vamos avanzando con los demás factores, se va disminuyendo. Se va disminuyendo n-1. Hasta que llega un momento, podemos llegar otra vez al factor L de x menos a, y entonces esto debe estar a la 1. Vamos disminuyendo estos factores. Ese sería el caso 2. Ahora, caso 3. El caso 3 ya son factores de segundo grado. Aquí tenemos factores de segundo grado. Les digo, si me quedo hasta aquí, yo puedo tener factores de segundo grado que no se repiten. Pero incluso puedo seguir mi factorización. Tengo una segunda diferencia de cuadrados.
x cuadrada diferencial de x entre x menos 1 por x más 1, ajá, y esto es x cuadrada más 1. ¿Qué quiere decir? Que en algunas factorizaciones, si yo la dejo hasta ahí, puedo utilizar uno de los casos. Pero yo puedo seguir factorizando y utilizar casos anteriores. Entre menor sea el caso, más fácil es la integral que obtenemos. Y entonces yo ya tendría aquí factores de primer grado que no se repiten. Y factor de segundo grado que no se repite. O sea, tendría una combinación de un caso 1 con un caso 2. ¿Qué quiere decir? Entonces que en una misma integral pueden aparecer varios casos. Puede aparecer un caso 1 con un caso 3, un caso 2 con un caso 3, un caso 1 con un caso 4. Depende de la factorización que ustedes realicen. Bien, ahora vamos con el caso número 3, donde serían factores de segundo grado que no se repiten. Entonces vamos a tener esto nosotros. Vamos a tener un factor que sería x cuadrado y vamos a poner px más q. Esto es un término de segundo grado que no se está repitiendo. Si tuviéramos más términos de segundo grado, como en este caso que no se repiten, entonces nosotros vamos a agregar aquí a x más quién, más b. Y si tenemos otro, seguiríamos con c, x más d, ajá. Otro factor que no se repitiera con este, vamos a ponerle diferentes letras, rx más s, y así seguiríamos, depende cuántos factores de segundo grado. Aquí se podría aplicar, caso 3 si yo no prosigo con la factorización. Y por último tenemos entonces el caso 4, en donde los factores, igual que en el caso 2, se repiten y entonces hay que ir bajando el exponente. Entonces empezamos con ax más b, ponemos el factor de segundo grado que se está repitiendo, y le vamos a ir bajando su exponente. Entonces el siguiente sería cx más d y le bajo al exponente 1. Aquí estoy bajando 1 y así voy a ir bajando hasta que llegue un momento, que yo ya tenga factores lx más m, y este ya quede en 1, x cuadrada más px más q, y ya quedando en 1. Entonces, esto es cómo se puede representar una integral por medio de la suma de sus fracciones parciales. Después, como ya saben, es mecanización de resolver, de encontrar las constantes para estas fracciones parciales y llegar a las integrales. Las integrales de caso 1 por lo general son logaritmos naturales o integrales muy sencillas. Caso 2 ya serían u a la n. Caso 3 ya podría venir un arco tangente, una fórmula un poquito ya más, realmente son integrales básicas, ¿no? Que sí nosotros podemos realizar. Y en caso 4, como vimos, se pueden presentar algunas integrales binómicas que se pueden hacer por fórmulas de reducción. Entonces, esto es la conclusión de fracciones parciales. Y entonces cualquier función racional se podrá resolver si sus factores del denominador se podrían expresar como factores de primero o segundo grado. Y incluso podemos tener, les digo, una combinación de muchos factores, ¿no? Un ejemplo, vamos a poner, esto es hipotético, vamos a suponer que yo tuviera algo por el estilo y que tuviera aquí un factor x más 1, factor de primer grado que no se repite, un x menos 1 al cuadrado, factor de primer grado que se repite. Tuviera yo aquí un x cuadrada más 1, factor de segundo grado que no se repite, y no sé, un x cuadrada más 6 elevado al cuadrado, factor de segundo grado que se repite. Esto es un caso hipotético, ¿no? Y entonces, ¿cuáles serían las fracciones parciales? Para primer grado que no se repite, sería una letra entre x más 1 diferencial de x. Para factores de primer grado que se repiten, entonces tendría que ir bajando yo el exponente. Empiezo con x menos 1 al cuadrado y el siguiente sería c de x por x menos 1 a la 1 y bajaría a la 1. Factor de segundo grado que no se repite, caso 3. Entonces tendríamos, en letra sigue dx más c y quedaría el factor de segundo grado que no se repite, x cuadrada más 1 dx. Y lo que sigue sería un factor de segundo grado, caso 4,
que se está repitiendo. Entonces, por lo tanto, tendríamos aquí nosotros un fxg entre x cuadrada más 6 al cuadrado y bajaríamos un exponente hx más y entre x cuadrada más 6. Y esto hipotéticamente es una integral que es muy difícil que se nos presente así, la podríamos resolver por medio de esa descomposición. Entonces, como conclusión, estos son los casos y se aplican para cada uno de los problemas de la tarea. Gracias.